Ahora parto de nuevo. Buenos días, yo soy Nadia Nikitche, que voy a comentarles sobre el manejo de glaucoma en embarazadas, de un caso clínico que lo vio el doctor Becker y lo comentamos, lo presentamos en el curso de glaucoma en Temuco. La paciente, uy, la vimos se vio en abril del 2023, 46 años, cursando un embarazo de 30 semanas de gestación, sin antecedentes mórbidos, sin antecedentes familiares ni usuaria de medicamentos. Y ella consultaba por una segunda opinión, tenía un cuadro de una semana de evolución de visión borrosa y cefalea, y se diagnosticó en otra clínica un glaucoma bilateral con indicación de válvula AMED en el ojo derecho. Pero la paciente no quería cirugía, entonces vino para ver otra alternativa. En el examen físico tenía una presión intraocular de 60 y 25 plenática, con agudeza visual conservada de 20-20 en ambos ojos, y al examen con la biomicroscopía, una cámara estrecha, o sea, GERIC 1, pero el resto del segmento se veía, el segmento anterior normal. En la gonioscopía estaba cerrado en 360 grados en ambos ojos, y en el fondo de ojo se podía ver una excavación de 0,9 y 0,7, y el resto todo dentro de rangos normales. Entonces, con estas presiones se indicó acetazolamida 2 comprimidos por una vez, más dorzolamida timolol cada 12 horas, y ella traía estos exámenes que están acá, los CT de nervio óptico, con una simetría importante de la capa de fibras nerviosas, con una disminución, o sea, simetría de 40 micras en el grosor, en el ojo derecho muy disminuida, que se puede ver en el gráfico de doble joroba, que la línea continua es el ojo derecho y la línea punteada es el ojo izquierdo, y la línea del ojo derecho se ve disminuido, sobre todo temporal superior y temporal inferior, que también corresponde con la imagen que se ve acá como aquí, temporal superior y inferior, que está muy disminuido. No así en el ojo derecho, que se veía dentro de rangos normales, o sea, el ojo izquierdo, perdón. En el mapa de células ganglionares también se ve el ojo derecho casi totalmente comprometido, y en el ojo izquierdo sí también hay una disminución más focal hacia temporal. En el campo visual, este es el primer campo visual que ella se había tomado, que era confiable. El ojo derecho está muy disminuido, con una desviación media de menos 23, y el ojo izquierdo es menos 3, igual habría que ver en los futuros visuales si ese defecto se mantiene. Ella se controló al mes siguiente, después de iniciar el tratamiento y después de la indicación de la iridotomía. Y ella nos comenta que a las 32 semanas de gestación se realizó una cesárea de urgencia por una rotura prematura de membranas. Y además evolucionó con depresión postparto, por lo que estaba usando sertralina. En ese momento, ya con el tratamiento de acetazolamida 3 veces al día, dorzolamida, timolol, estaba con presiones de 17 y 18, después de la iridotomía también. Y en ese momento, como ya ella había tenido el parto, se pudo iniciar travoprost, y se mantuvo las otras indicaciones. Esto también fue conversado con ginecobstetra para ver si es que podía continuar con la acetazolamida. Al mes siguiente, ella por su cuenta suspendió la acetazolamida, y al examen físico tenía una presión que se mantenía en 17-15 con las iridotomías permeables, pero continuaba cerrado el ángulo en 360 grados. Entonces se solicitó una VM, y en la VM se puede ver que estaban los ángulos cerrados, y también se mostraba un síndrome de iris plató con un componente facomórfico. En esa consulta de julio estaba con las presiones en 20 en ambos ojos. Y acá podemos ver en la misma VM que estaban las iridotomías permeables. A pesar de las iridotomías permeables que se confirmaba en la VM, estaba con el ángulo cerrado secundario al iris plató y el componente facomórfico. Entonces, ella después de eso continuó con el tratamiento y no volvió a controles hasta un año después, en abril de este año. Al examen físico seguía igual con la cámara estrecha, con las presiones en 20 y 15. Actualmente ya había suspendido la lactancia,
y se dejó tratamiento contra oprost, brimonidina y dorzolamida timolol. Se solicitó controles con OCT y campo visual, pero la paciente la verdad es que no ha vuelto, a pesar de que la hemos llamado para que vuelva a hacerse los controles. Pero en realidad este caso, que no es muy frecuente encontrar pacientes con glaucoma embarazadas, nos hace hacernos algunas preguntas de cómo es el manejo principalmente. En este caso, ella tiene un glaucoma por cierre angular en ambos ojos, en el ojo derecho severo por el defecto campimétrico, y en el ojo izquierdo, si bien el defecto de la desviación media era de -3, todavía habría que ver porque no coincide tanto con los defectos del OCT. Probablemente en el próximo campo visual no esté mejor. Y además síndrome de Iris-Plateau y componente facomórfico. Entonces, ¿qué cambios pueden aparecer en el embarazo que favorezcan o empeoren el desarrollo de glaucoma o el empeoramiento del hipertenso ocular? ¿Cómo manejamos el glaucoma en embarazadas y en la lactancia y qué otros tratamientos podríamos ofrecer en este caso? Hay cambios fisiológicos en el embarazo con la presión intraocular. Hay varios trabajos ya que han publicado que el embarazo reduce la presión intraocular en pacientes embarazadas versus pacientes no embarazadas de la misma edad. Y se ha visto que baja hasta un 10% en el tercer trimestre. En ojos sanos, que no tienen hipertensión ocular o glaucoma, más o menos el pic de baja de presión intraocular es entre 12 y 18 semanas del embarazo. Y en los hipertensos oculares y glaucoma, hasta hacia el tercer trimestre. Y esta reducción de la presión intraocular puede mantenerse incluso hasta 6 meses postparto. También se ha visto que la presión intraocular podría aumentar ligeramente durante el parto por las maniobras de Valsalva, pero la verdad es que esto no es clínicamente significativo y eso alza de la presión baja a las 72 horas postparto. Y también se han descrito algunos casos muy pocos casos de cierre angular agudo durante el parto también por las maniobras de Valsalva. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que estarían involucrados? Esto es multifactorial. Se ha descrito que puede ser que más que nada por el componente hormonal durante el embarazo, la progesterona y la beta-HCG aumentaría el drenaje uveoscleral. Sabemos que durante el embarazo en general disminuye la resistencia vascular periférica y eso disminuye también la presión venosa arterial, disminuyendo así por consiguiente la presión irregular. También hay aumento del grosor corneal, que se han descrito en pacientes embarazadas comparadas con pacientes no embarazadas, y después del embarazo en las mismas pacientes embarazadas, que el grosor corneal aumenta durante el embarazo y se piensa que es por más que nada retención de líquido, que se hace como un discreto edema corneal. Y esto podría falsear las mediciones de la presión intraocular. Entonces disminuye, pero falsamente. Y por otro lado, se ha visto que la relaxina, que también está aumentada en el embarazo, aumenta la elasticidad corneoescleral y también del canal de Schlemm, produciendo mayor facilidad del drenaje del humor acuoso. También hay alteraciones del campo visual, que nos pueden confundir en un paciente que ya tiene glaucoma. Se ha descrito contracción bitemporal y contracción concéntrica y aumento de la mancha ciega, pero estos cambios son temporales. O sea, después del parto, más o menos 10 días, 15 días, ya eso se revierte. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando estamos controlando un paciente con glaucoma. Glaucoma en el embarazo, la verdad es que no hay muchas estadísticas. Yo lo que encontré es, como respecto a lo global, que es como un 3,5% de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto, entre los 40 y 80 años. Pacientes jóvenes de 18 a 40 años, un 0,16%, y de estos pacientes casi el 50% era mujer. Y de las mujeres hay un estudio retrospectivo, que es el de Kapetanakis, que es un estudio retrospectivo de 67 ojos, donde de pacientes mujeres, que se dividía la prevalencia en las edades de 15 a 24, 0,48, 25 a 34 años en 0,42% y de 35 a 44 años en 0,73%. Y la evolución del glaucoma en el embarazo es súper variable. Hay algunos estudios que muestran que el 57% se mantiene estable durante el embarazo, el glaucoma,
y posterior al embarazo han hecho seguimientos hasta 1 año, y el 18% presenta progresión con la presión intraocular normal o con la presión intraocular alta. Entonces, igual hay un porcentaje, a pesar de que normalmente la presión baja, puede estar normal, puede estar alta, pero igual ahí hay un 18% que progresa, entonces igual hay que tener un control muy seguido de estas pacientes. Hay otro estudio japonés que evalúa la evolución del glaucoma tras suspender medicamentos, porque parte del manejo es suspender los medicamentos. Como van a tener reacciones adversas en el feto y en la madre, se tiende a suspender los medicamentos cuando es un glaucoma leve o está muy bien controlado. Y de estos pacientes se vio que al año 28% progresaba después del parto, o sea, se hacen los controles, se sigue hasta al año y al año el 28% había progresado. Y del que progresó, eh, todos tenían un aumento de la presión en los 3 trimestres de una significancia estadística. O sea, era más alta la presión en ese grupo que había progresado. Pero es importante igual entender que las mujeres en edad fértil son jóvenes, entonces los glaucomas que tienden a tener son glaucomas de más difícil manejo, son glaucomas congénitos o digenesias del segmento anterior, o son secundarios a uveitis o diabetes, por ejemplo. Entonces, suelen ser también de más difícil manejo. Este es una revisión de la academia, que son sugerencias de cómo manejar el glaucoma en las pacientes. Entonces, primero desde la preconcepción, o sea, cuando estamos haciendo la evaluación preconcepcional, hay que evaluar el riesgo de mantener los tratamientos, si es que se pueden reducir o se pueden suspender. Y siempre enseñar la oclusión nasolagrimal, porque se ha visto que reduce la absorción sistémica de los medicamentos hasta un 60%. Si hacemos la oclusión por 5 minutos, o cerramos los ojos por 5 minutos, eso reduce la absorción sistémica un 60%. Por lo tanto, reduce que el medicamento llegue al feto. Durante el embarazo, lo mismo, evaluar el riesgo, si mantener el tratamiento o no, considerar otras opciones terapéuticas que las vamos a conversar, y volver con la educación de la oclusión nasolagrimal. Y en la lactancia, lo que sugieren es que la instilación de medicamentos sea inmediatamente después de la lactancia, o sea, de dar pecho, porque reduciría la concentración en la leche materna. Y importante que el SLT sea considerado siempre al inicio, puede ser en la preconcepción o durante el embarazo, como para el inicio del tratamiento, o en lo posible para reducir el uso de los medicamentos, cuando ya están usando medicamentos. Y la cirugía siempre, ojalá dejarla para último siempre, pero considerar el riesgo-beneficio de usar los medicamentos. Porque dentro de los medicamentos que tenemos, la verdad es que el único que es clase B, es decir, que es menos tóxico para el feto, es la brimonidina. El resto son todos clase C. La brimonidina la podemos usar el primer y segundo trimestre, pero el tercero, cerca del parto, es mejor que no, porque la brimonidina sabemos que tiene un efecto sobre los lactantes y sobre el feto de depresión del sistema nervioso central. Genera hipotensión y también apnea. Entonces se evita usar periparto y en la lactancia. Los beta bloqueadores son clase C, pero la verdad es que con un buen control y asociado al ginecólogo y al neonatólogo después, se puede utilizar. Igual que los inhibidores de anhidrasa carbónica, en dosis en tópico, la verdad es que no hay casos reportados de teratogenicidad. En la acetazolamida hay solo un caso de teratoma y de malformaciones de extremidades. Las prostaglandinas, sabemos que las prostaglandinas están involucradas en las contracciones uterinas. Entonces, y también se usa, por ejemplo, en las pacientes que están teniendo un aborto, se ayuda con las prostaglandinas. Entonces, se evita la prostaglandina en el primer y tercer trimestre para que no tengamos riesgo de parto prematuro.
También hay otras alternativas como el láser, yo algo les había adelantado, pero por ejemplo en los casos de cierre angular, la iridotomía periférica, como usamos nosotros en este caso, está muy bien indicado. La iridoplastía igual se comenta en la literatura, pero la verdad es que ya está casi en desuso la iridoplastía. Eh, el SLT es muy buena opción y en realidad siempre hay que considerarlo, sobre todo al inicio, antes del embarazo, evaluar bien el glaucoma, si es que hay glaucoma, si hay hipertensión ocular, y usar de esta opción para evitar el uso de medicamentos tópicos. Y también importante recordar el láser diodo micropulsado porque es una buena opción, sobre todo en embarazadas que cuando está muy difícil el tratamiento y queremos evitar una cirugía, podemos postergar la cirugía para después del embarazo, por ejemplo. El manejo quirúrgico, es importante que la anestesia local, si bien no tiene muchos efectos adversos sobre el feto, sí la bupivacaína se considera categoría C y habría que evitarla en lo posible en la anestesia local, pero sí podemos usar lidocaína que es más segura. Y sugieren que sea lidocaína perivulvar o subtenoniana. Ojalá no retrovulvar como anestesia local. Idealmente la cirugía, si se hace, sea el segundo trimestre. El primer trimestre tenemos más riesgo de hacer abortos y en el tercer trimestre el hecho de que esté la paciente en posición de cúbito, hay más riesgo de hipotensión materna por la compresión de la vena cava. Los antimetabolitos son categoría X, es decir, son probados teratogénicos. No podemos usar mitomicina ni 5-FU en la cirugía. O sea, si es que es una trabeculectomía, sería sin mitomicina y también los tubos sería sin antimetabolitos. Eso también es importante considerarlo porque eso nos ayuda a que las ampollas dure más tiempo, sea más efectiva la terapia y en estas pacientes no la vamos a poder utilizar. Hay otras técnicas que son las mix, que también tienen efectividad. No está mucho, o sea, no se ha usado tanto porque no hay tantos casos, pero se han descrito algunos con gas y también con hidrus, que tiene una eficacia mejor gas sobre hidrus. La eficacia es más moderada en los otros tipos de mix. Y en el manejo este es un resumen bastante bueno, el 2021 que nos ayuda a entender un poco y a esquematizar cómo vamos a hacer el manejo. Entonces, primero considerar que tiene que ser multidisciplinario. Oftalmólogos con obstetras y neonatólogos tenemos que siempre estar evaluando a la paciente. Una vez diagnosticada, tratar en lo posible de bajar los medicamentos tópicos, ya a los que idealmente los que podemos usar primera línea. En el consejo preconcepcional, siempre discutir con la madre los riesgos y beneficios. Siempre es importante involucrarla. Porque si no pasa lo que pasó con la paciente que nosotros vimos, que le dieron una opinión y ella no estaba muy de acuerdo y al final buscó una segunda opinión. Lo otro que es muy importante y que es muy útil es lo que les había dicho de la oclusión de los puntos lagrimales, y también considerar que no es malo suspender el tratamiento si el glaucoma está estable y es un glaucoma leve o preperimetral. Ya eso lo podemos considerar. Y siempre ofrecer el láser como inicial antes de iniciar tratamiento tópico. En el primer trimestre, entonces, primera línea, brimonidina, en el segundo trimestre también. En el primer trimestre podemos considerar beta bloqueadores como segunda línea. En el segundo trimestre, las prostaglandinas. En el tercer trimestre, la brimonidina vamos a evitarla, igual que las prostaglandinas, por lo que yo les comentaba. La brimonidina por la depresión del sistema nervioso central del feto y las prostaglandinas por el parto prematuro. Y los beta bloqueadores en este caso van a ser la primera línea. Ya lo podemos asociar a inhibidores de anhidrasa carbónica. Y en la lactancia, ahora podemos usar los beta bloqueadores y las prostaglandinas sin problema. Los beta bloqueadores siempre controlando nomás la bradicardia que pueda producirse al feto por el traspaso a la lactancia materna. Entonces, en este caso, revisamos algunos cambios normales del embarazo que podrían alterarnos en la evaluación de esta paciente, ¿cierto? En el campo visual, por ejemplo, y también cómo manejábamos el glaucoma. Ella la teníamos con el tratamiento
Aquí. Entonces ella, como ya había tenido el parto, en este caso pudimos usar travoprost, brimonidina, que hay que considerar, aquí ya estaba sin lactancia, por eso pude usar brimonidina y dorsolamina timolol. Y antes, cuando la teníamos recién posparto, ya estaba sin brimonidina porque no lo podemos dar, porque todavía estaba con lactancia. Entonces, está bien manejada, digamos, desde el punto de vista de las consideraciones en las embarazadas. Y ahora, para terminar, es raro el glaucoma en embarazadas, pero la verdad es que con la decisión de postergar la maternidad va a ser cada vez más frecuente. Hay un porcentaje que es habitual que el embarazo tienda a disminuir la presión intraocular, pero hay un 18% más o menos que aumenta la presión o que progresa el glaucoma en las pacientes que suelen estar embarazadas. Siempre importante evaluarla de forma multidisciplinaria considerando riesgo y beneficio. Recordar que podemos suspender terapia en casos seleccionados y también que la brimonidina vamos a usarla como primera línea en segundo trimestre, no en periparto ni durante lactancia. El latanoprost lo podemos usar en el segundo trimestre y durante la lactancia, y siempre considerar el SLT de forma pronta, ¿ya? Y el manejo quirúrgico también cuando la terapia máxima ya no ha sido posible para controlar el progreso o la presión intraocular como tal. Eso quería compartir. Muy bien. Gracias, Nata. Gracias, Nata.